Shalom, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas que escuchan estos videos. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha-Raha, Kodash. Esos son los nombres del Padre en el hebreo anciano. Yahweh, que significa Él existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, que malamente es llamado Jesús o Cristo, pero esos no son sus nombres. Y como dice la Escritura, el Señor nos dio un solo nombre bajo el sol, por el cual nosotros podemos ser salvos, y ese nombre es Yahabushai en el hebreo antiguo. Raha Kodash es Espíritu Santo. Doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor Él mismo estableció mediante su Espíritu e inspiración para ser nuestros maestros, que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y últimamente en el Espíritu he estado circulando el mismo tema, y pues voy a continuar aquí en el libro de Romanos capítulo 3, retomando el último verso que leí en mi lección pasada. Ok, entonces vamos a ir en el Espíritu y espero que esto sea edificante. Esto es Romanos capítulo 3, versículo 21, que dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Yahweh, Dios, nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y así es, porque sabemos que delante del Padre, Yahweh, la entera nación de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos un pacto con Él, y no pudimos guardarlo a la perfección, no pudimos cumplir cada uno de los requerimientos que nuestro Dios nos dio. Y básicamente a eso es a lo que se conoce como pecado. ¿Ok? El pecado es la infracción de la ley, la infracción, el incumplimiento de los mandamientos. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice que todo el que practica el pecado, el que lo hace, el que comete pecado, practica también la infracción de la ley. Que si tú te fijas en las diferentes versiones, infracción también está escrito como el que quebranta, el que traspasa, el que viola la ley. Pues el pecado es el quebrantamiento de la ley. ¿Ok? Y delante del Padre todos somos pecadores, todos hasta el día de hoy. No podemos ser justos delante de Él mediante nuestros propios hechos. Sabemos que esta carne se inclina al pecado, y a veces somos débiles, a veces somos ignorantes. Tenemos incluso pecados que ni sabemos que hacemos. Por eso entendemos que nos es necesario salvación, una ayuda. Ocupamos el brazo extendido de Yahweh hacia nosotros, y el Señor extendió su brazo
hacia nosotros como una ayuda. ¿Y quién es ese brazo? Su hijo Yahawashi, su mano derecha, man. Yahawashi es la manifestación del Padre amándonos, perdonándonos, extendiéndonos la mano. Ok, con esta famosa escritura, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Yahweh a los israelitas, porque aquí la palabra mundo en el texto original del griego es cosmos. Hay 3 definiciones que son traducidas como mundo. Una es cosmos, refiriéndose a la nación de Israel. Otra es oikomene, que significa el mundo habitado, las naciones o la raza humana en conjunto. Y hay otra palabra por mundo que es aion, que significa un siglo. Es cuando la gente dice el fin del mundo, el fin de un siglo. Ok, pero específicamente aquí en Juan capítulo 3 y versículo 16, Yahweh amó tanto al mundo, a Israel, a su pueblo, que envió, aquí dice que ha dado. Déjame ver otra versión. Voy a ver cómo lo dice en la NTV. Pues Dios amó tanto al mundo que dio o envió a su Hijo, Yahawashi, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Y básicamente esa es la manera que el Padre estableció para el perdón de pecados. Todo aquel que crea en el que Él envió puede ser perdonado. Porque el Señor dijo: el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Ok? Esto es Lucas capítulo 10, versículo 16. Entonces Yahawashi le dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. Porque nosotros fuimos enviados, fuimos llamados por el Espíritu Santo que Yahawashi nos envió para ir y anunciar la buena nueva, que todo aquel que crea en Él va a poder tener reconciliación con el Padre. Pero nuestra gente es necia y no nos quiere escuchar. Y el Señor dijo: hey, si a ustedes los rechazan, no se preocupen, porque me rechazaron primero a mí. Si el mundo los odia, sepan que el mundo me odió primeramente a mí. Y si yo los envío en mi nombre, pues los van a odiar de la misma manera que a mí. Y eso es una señal al fin del día de quiénes son los que realmente vienen en el mismo espíritu y en el mismo camino que Yahawashi. Porque estas diferentes iglesias no están sufriendo lo que la iglesia primitiva sufrió y no están viviendo conforme a lo que está escrito. Que en estos últimos días iban a venir burladores, la gente nos iba a rechazar, va a venir persecución, pero persecución actuando como serpientes prudentes e inofensivos como palomas. No persecución como lo que hizo esta iglesia llamada Israel Unido en Cristo, IUIC, yendo supuestamente a evangelizar a diferentes países en África como Kenia. ¿Y qué pasó con ellos? Los corrieron a base de granada o de bomba de gas lacrimógeno, y casi los lapidan, les empiezan a arrojar piedras. Pero ellos no estaban enseñando el verdadero nombre,
ellos estaban mencionando el mismo nombre con el cual seguramente ellos una y otra vez han sido abusados. Jesús. Estoy seguro que allá en Kenia, man, ellos han escuchado de Jesús y ellos no querían recibir ese nombre con justas razones, man. Pero nosotros venimos en el correcto nombre. Yahawashi. Yahweh Bahasham Yahawashi. El orden, man. Y nosotros somos la única iglesia que siempre hablamos de Yahweh en el nombre de Yahawashi. Muchos nomás se enfocan en el Padre. Solamente el Padre, el Padre, el Padre. Muchos solamente se enfocan en el Hijo, el Hijo, el Hijo. Pero el Hijo vino por órdenes del Padre. Cuando nosotros decimos Yahweh Bahasham Yahawashi, estamos diciéndolo en el correcto orden. La Escritura dice que vayamos y hagamos discípulos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que es lo que hacemos. Literalmente, así te enseñamos en el hebreo. Cuando nosotros hacemos estas lecciones, son diferentes bautismos, porque se están sumergiendo en las palabras. La palabra es comparada a agua. La doctrina es comparada a agua que te va purificando. Y siempre estamos enseñando en Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rakakwadash. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Hablamos estas lecciones. Los bautizamos a ustedes, la iglesia. Y no estoy hablando de bautismo, de que, ay hermano, ¿cómo que me bautizas? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo me estás echando esa agua? No, man, el agua es estas palabras. Como Yahawashi le dijo, creo que a una mujer, o fue un hombre, pero creo que fue una mujer, que le dijo, hey, yo tengo un agua que si te doy de beber nunca más vas a volver a tener sed. Hablaba de su palabra. Pero siguiendo, Lucas 10 y 16, entonces Yahawashi dijo a sus discípulos, el que acepte el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. Pero el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. ¿Ok? Yahawashi nos vino a enseñar que, hey, el Padre Yahweh quiere reconciliarse con ustedes, pero es por medio de que crean en mí, porque Él me envió y yo traigo su palabra, yo traigo sus órdenes. Básicamente Yahawashi nos está diciendo que Él viene a enseñarnos lo que el Padre quiere que nosotros entendamos. ¿Ok? No, por eso en el tiempo antiguo le decían maestro. Porque Yahawashi trajo las enseñanzas. ¿Ok? No pudimos guardar la ley al 100%. ¿Ok? Estamos llenos de males. Pero hay que escuchar lo que Yahawashi, el Salvador, el Maestro, el que envió el Señor, el Padre, nos tiene que decir. Y creer en lo que Él nos dice, porque al fin del día, otra vez, son las palabras de Yahweh, man. 1 Timoteo 2 y 5, porque hay un solo Dios, que es Yahweh el Padre, y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Mashiach Yahawashi. ¿Ok? Entonces, es claro, man. No puedes reducir, no puedes anular a Yahawashi de la ecuación. Si nosotros queremos tener una relación con Dios, con el Padre, con el Supremo, Yahawashi tiene que no quiero decir la palabra intervenir porque se escucha como que déjame, me meto ahí. No, man. Pero Yahawashi es necesario, man.
Yahweh Shai es parte de la ecuación perfecta y el orden celestial. Es más, este es el orden celestial, man. Esta es la ecuación. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que la cabeza o la autoridad de todo hombre es Yahweh Shai Mashiach. Yahweh Shai es nuestra autoridad, es nuestro Señor. Y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Ok? Así como nosotros, hermanas que miran estos videos y aprenden en silencio, así como nosotros nos miras que nos sometemos a Yahweh Shai, nuestro Señor, así como tú miras que dedicamos nuestra vida entera a este servicio, a hacer videos, a estudiar, a salir a las calles, a aprender a amarnos unos a otros, a respetar el mandato de nuestro Señor, así como somos completamente sumisos a Yahweh Shai, tu deber es ser completamente sumisa a tu hombre. ¿Ok? Y quizás si eres una hermana soltera, es porque ni un hombre se ha sentido cómodo contigo. Ahora no es el caso de todas. A lo mejor el Señor te está guardando para el momento en el que un hombre del Señor te agarre. ¿Ok? Y Yahweh Shai no es tu marido. Yahweh Shai no es tu novio, no es tu... me someto directamente. No, man. Si hay hermanas solteras, ustedes se tienen que someter a los ancianos, a los maestros, y vivir obedeciendo a lo que la autoridad, que son los hombres, sobre las mujeres dicen. Y guardarte en silencio, esperando que algún día, ojalá el Señor te mande a un hombre del Señor para tomarte. Dice, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Yahweh Shai es Yahweh. ¿Ok? Todo tiene un orden, todo tiene un correcto, una correcta alineación. Romanos 3:22. Y Yahweh nos hace justos delante de sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Yahweh Shai. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Ok? Y no solamente es creer y poner nuestra fe, es creer y hacer. Como está escrito, hay que ser oidor y hacedor. No podemos mostrar la fe sin hechos. Y el Señor dijo, el que pone en práctica mis enseñanzas. ¿Ok? Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Y aquí es donde muchos van a decir, ya ves, entonces ¿por qué enseñas que la salvación solamente es para Israel? Si mucha gente que tú dices que son paganos y diferentes naciones creen en Jesús. Pues está bien, ¿eh? Realmente Jesús, ese demonio, esa doctrina, sí acepta a todo mundo. Esa doctrina de Jesús ama al entero mundo viene de la doctrina universal de catolicismo, que a eso regresa la palabra católico, universal. Y si quieres creer en ese ídolo, está bien, ¿eh? Cree que Dios acepta a toda nación.
Pero la realidad de estos versos es que si tú crees en Yahweh Shai, no importa tu apariencia, no importa tu ubicación geográfica. Porque entendemos que al fin del día la nación de Israel fuimos dispersos por todo el mundo. Por eso el Señor nos dijo, vayan y prediquen al mundo, al planeta Tierra, man. Porque por ahí va a haber ovejas. Hey, tú sabes, man, cuando hay un... ¿cómo se llama? Cuando hay una... a lo mejor cuando un pastor está criando unas ovejas o las está pastoreando, puede haber una que otra oveja perdida, man, que se va lejos. Que se sale del redil, que es seducida por algo. A lo mejor vio otro animal, a lo mejor vio X cosa que la hizo salirse de la fila. Pero de todos modos esa oveja pertenece al pastor, que quizás pues esa oveja se fue. Pero la cosa es que ese pastor anda recogiendo a sus ovejas por todo el mundo. Y si tú crees en Yahweh, Hashem Yahweh Shai, y crees y practicas la sana doctrina, man, hay una potente posibilidad de que tú vayas a ser salvo. ¿Ok? Y como el Espíritu ha estado enseñando, cada vez revelando más profundamente el espíritu de las iglesias, cada vez nos convencemos más de que potentemente nosotros somos los elegidos. Porque estas iglesias, juzgando por los hechos que han salido, definitivamente ellos no son los santos, man. No se mantienen santos. Son el pueblo santo, pero no llevan una vida en santidad realmente. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Así es, man. Ninguno de nosotros hemos podido guardar los mandamientos en su totalidad. Nadie pudo ser perfecto. Pero sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Yahweh Shai, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Yahweh Shai, su Hijo, como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que el sacrificio de Yahweh Shai, al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y Yahweh Shai fue ese sacrificio sin mancha, sin defecto, para el perdón de pecados para siempre, de una vez por todas, man. Porque en el tiempo antiguo, acuérdense que la orden levítica tenía que sacrificar animales puros, limpios, al Señor para expiar pecados. Y eso era algo constante, eso era algo de diario. Pero con Yahweh Shai, con su sacrificio en la cruz, esa sangre es la que realmente nos limpia del pecado. Esa sangre es la que abrió, desencriptó la habilidad para empezar a sanar nuestro interior de esta carne pecaminosa, de los deseos de la carne, man. Porque estamos siendo restaurados
no solamente como nación, sino que estamos siendo restaurados en nuestro espíritu, en nuestra mente. Ya no queremos pecar, ya queremos perfección, queremos que el Señor nos haga sumisos y obedientes en su totalidad. Pero esa comprensión y ese deseo vino gracias al sacrificio de Yahawashi en la cruz. Porque a decir verdad, sin el espíritu de Yahawashi, nuestra gente mira los mandamientos como un peso, como algo, como una carga, en vez como una guía. Y con Yahawashi, ahora con gusto intentamos practicar los mandamientos. Es como un hermano dijo, el Espíritu Santo hackea nuestra mente, nuestro espíritu. Hackea nuestra carne para que el espíritu se sobreponga a la carne, man. Ese es el poder que vino con ese sacrificio. Porque cuando en el tiempo antiguo tú cometías un pecado, digamos, que con una paloma tú la puedes expiar, al día siguiente ya tienes preparada la paloma. Es más, hasta comprabas unas 5 palomas para tenerlo guardado para la semana. Y Yahawashi se enojó con eso, porque dijo, man, les di esto para expiación de pecados, pero ustedes abusan de mi misericordia. Es porque cuando los animales se derramaba su sangre como sacrificio, eso no purificaba ni limpiaba nuestra mente. Pero el sacrificio de Yahawashi sí. El sacrificio de Yahawashi otra vez desencriptó, permitió enviar a su Espíritu Santo para podernos reconectar al Padre. Esa es la importancia, man, del sacrificio. Es ese puente que estaba roto, uniéndose a través de su Hijo. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Yahawashi. Y algo para que Yahawashi trabaje contigo, para que envíe su Espíritu sobre ti, Él requiere arrepentimiento. Y Él sabe cuando eres sincero. Eso es lo único que Yahawashi anda buscando, arrepentimiento. Tú puedes mirar cuántas veces Yahawashi, Él decía, no te juzgo, solamente te arrepiéntete, dale gloria a Dios y ya no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que Yahawashi, con esa misericordia, vino. Hay una escritura que dice que nuestro sumo sacerdote, quien es Yahawashi, él entiende nuestros dolores, nuestros problemas con esta carne, nuestra guerra entre la carne y el espíritu, porque Él también fue, digamos, víctima, si se puede decir así, de esta carne y esta batalla, de esta experiencia humana. Por eso Él vino con esa misericordia de, te entiendo, pero es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que regresemos al Padre. El Señor nos llamó para esto, para lo otro, mira esto y lo otro, y tú vas entendiendo y te animas. El Espíritu te anima a buscar
ese camino, a seguirlo, a seguir sus pasos. Quiero saber más, Señor, acerca de esto que me hablas. Quiero entender más de esto que me estás hablando. ¿Y dónde encontramos eso? En las Escrituras. Y no solamente hablando de las Escrituras como solamente tengo que leer el libro y ya. No, man, leer la Biblia lo puede hacer cualquiera, man. Leer la Biblia lo puede hacer mi mamá, lo puede hacer mi papá, lo puede hacer mi hermana, lo puede hacer mi vecino, lo puede hacer la doñita de los tacos. Cualquier persona puede leer la Biblia, man. Pero es el Espíritu. Es la comprensión, el entendimiento que viene del Espíritu el que te hace a trabajar realmente en esto. Mucha gente en el cristianismo, catolicismo, piensan que, yo creo en Jesús, me arrepiento, leo la Biblia y ya, con eso. Esa es la fórmula y ya. Así de fácil. No, man. No es tan fácil como se dice. El Señor tiene que... El Señor trabaja sólidamente con nosotros todos los días. El Señor tiene que probar tu fe. El Señor tiene que ponerte pruebas, experiencias. El Señor tiene que quitarte cosas para limpiar tu camino. El Señor tiene que cerrarte puertas, pero abrirte otras. Pero en el principio estamos tan cochinos, tan sucios de pecado, que lo primero que el Señor tiene que hacer es, como un terreno, quemar todo y limpiar todo para comenzar con un cimiento limpio, con una base limpia. El Señor necesita cerrar puertas, necesita quitarte cosas, necesita hacerte sufrir, necesita quebrarte para poder volver a reconstruirte, man. Como esta moda a lo que le llaman deconstruirte. Déjame ver qué dice. Hay que deconstruirnos nuestra mente, la conciencia. Mira cómo dice aquí. La deconstrucción es un proceso de análisis que cuestiona y desmonta conceptos o ideas para comprenderlos mejor. Entonces, algunos a lo mejor han escuchado que deconstrúyete esas ideas patriarcales, deconstrúyete esto y lo otro, pero nosotros en el principio pues tenemos que ser deconstruidos. Tenemos que renovar nuestra mente. Necesitamos que el Señor corte en nosotros tantas cosas al punto donde ya no tienes nada más que el Señor, man. Y entre más te aferres a tus deseos, entre más te aferres a tus propias tus propios consejos, más difícil va a ser para ti nacer de nuevo, man. Lo que el Señor necesita es que estés en blanco, limpio, puro, en un estado puro, para que luego Él pueda empezar a trabajar en ti. Y en ese camino el Señor, vamos a caer, pero nos vamos a levantar, vamos a fallar, pero el Señor nos va a enseñar. Y básicamente este es un proceso que no va a terminar hasta que el Señor regrese. Dice, podemos entonces
jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No. Esa es la clara respuesta. No. No podemos jactarnos. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en obediencia a la ley. Está basada en la fe. Básicamente aquí Pablo estaba diciéndoles que entonces el Señor me está perdonando porque ahora yo estoy haciendo esto y lo otro. El Señor me va a perdonar porque ahora yo puedo guardar esta ley. Eso es lo que el Señor le agrada. No, man. Lo que al Señor le agrada es que tú aceptes que primeramente pecamos contra Él, que necesitamos de su poder, necesitamos de su ayuda a través de su Hijo Yahawashi, que al fin del día es el prototipo. Yahawashi es el molde en el cual cada uno de nosotros estamos siendo vertidos para ser hijos como Yahawashi lo es. No es por nosotros guardando la ley. Ahora la practicamos porque sabemos que es buena, pero no es por las 2 o 3 leyes que puedes guardar, man. Porque al fin del día, la realidad es que guardamos las leyes más simples. No rasurar tu barba no es como que, entonces, hermano, ya soy justo porque no me rasuro. Oh, hermano, ya soy justo porque no como animales sucios. Eso es lo más simple que existe, man, de guardar la ley y los mandamientos. Entonces, si por esas simplezas crees que eres justo delante del Señor, man, eso es ridículo. Eso es lo mínimo requerido del Señor. No te rasures y ya. Entonces, definitivamente no es por nosotros guardando leyes, es por el entendimiento de la necesidad y aceptar, no solamente entender, aceptar esa necesidad de Yahweh. Si Yahweh nos dijo hagan esto y lo otro, pues eso es lo que voy a hacer. Si Yahweh dijo esto sí, esto no, pues eso es lo que voy a hacer. Porque sé y entiendo que lo que tú me dices es para conectarme al Padre, así como tú estás conectado. Queremos imitar a Yahweh. ¿Qué dice esta escritura? Imíteme a mí como yo imito a Yahweh. Primera de Corintios 11:1. Y ustedes imítenme a mí como yo imito a Yahweh. Imitar es como decir copiar. Vamos a ver qué dice la definición de imitar. Imitar, ejecutar algo como ejemplo o semejanza. Parecerse, asemejarse. Ok, nosotros queremos imitar a Yahweh. Ver en las escrituras, en los libros, cómo él se movía. Cuando nosotros más aprendemos de las escrituras, más vamos comprendiendo la mente de Yahweh, qué es lo que a él le agrada. Y en ese entendimiento vamos a imitarlo. Vamos a ejecutar a manera como dice aquí, como decía, de asemejarnos a Él. Porque al fin del día, también sabemos que cada uno de nosotros tenemos nuestro espíritu. Un hermano tiene un espíritu diferente al de otro hermano. Cada hermano es especial delante de los ojos de Yahweh, man. No hay ningún hombre que sea igual, man. Hay similitudes, pero el Señor es tan vasto y tan grande que cada espíritu es diferente.
Es parte de su poder, man, de su magnificencia. Espíritus infinitos, espíritus configurados de maneras únicas. Entonces, evidentemente y obviamente, no vamos a ser igual a Yahweh. Y aun cuando seamos perfectos, no vamos a ser como Yahweh. Y no se supone que debería ser así. Vamos a ser perfectos como Él. Vamos a vivir bajo la ley en perfección y en comunión. Pero cada uno de nosotros va a tener su propio espíritu, sus propios gustos. Y eso es lo que vuelve rico algo, man. La diversidad y la variación lo enriquece a nuestra familia, man. Yasharala, los hijos de Dios. Así que, si eres un hermano nuevo, cuando dice imita, no intentes simular que tú eres un hermano. Ahora, es obvio que admiramos a hermanos. Hay hermanos con los que nuestro espíritu conecta mejor, porque hermanos venimos de diferentes caminos, diferentes maneras, diferentes, ¿cómo se podría decir? Temperamentos. Hermanos, tenemos diferentes temperamentos. A lo mejor hay hermanos que son más callados y les gusta estar con gente que es callada. A lo mejor habemos hermanos que somos más platicadores, más expresivos. Hay hermanos que venimos del barrio y hay hermanos que son más refinados, más educados. Pero cada uno de nosotros estamos buscando lo mismo: imitar a Yahweh. Cada uno de nosotros entendemos que Yahweh es el camino, pero cada quien está caminando bajo su propio temperamento o estilo, o tú tienes tu propia relación con el Señor. Esto no significa que, hey hermanos, cada uno de ustedes tienen que ser igual que Apóstol Zahar. Tienes que hablar como Apóstol Gabar. No, esos hombres, esos hermanos, esos ancianos son un ejemplo de hombres siendo imitadores de Yahweh. Y cada uno de los apóstoles tiene su estilo. Cada uno de los apóstoles tiene su espíritu. Es igual contigo. Esto no se trata de perder tu esencia. No, más bien vas a encontrar tu esencia, tu verdadera esencia en Yahweh. Esa es la invitación, man. Encuentra tu esencia verdadera, encuentra tu interior, man. Encuéntrate a ti mismo para lo que fuiste realmente creado, para que el Señor te creó. Y el Señor nos creó a cada uno de nosotros para adorarle, para servirle, para hacerle por un hijo. Ok, eso es lo que nos está llamando a hacer aquí. No como esas iglesias cristianas que todos los pastores hablan igual, todos los pastores tienen el mismo tono. Y es bien extraño, man. Se ve demoníaco. ¿Cómo es que todos hablan igualito? Es como si fuera un requerimiento hablar de esa manera. Es el mismo demonio, man. Pero dice Romanos 3:29, después de todo, ¿acaso es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Ahora, en la lección pasada mencioné acerca de esta situación entre los judíos y los gentiles, pero para no hacerlo muy largo,
Los judíos eran los israelitas que vivían bajo la ley, los de la circuncisión. Los gentiles eran israelitas que por cosas de la vida, esclavitud, negocio, viajes, porque se perdió, porque simplemente quería vivir en otra ciudad, como hoy en día, hey, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a vivir a Canadá. Tengo ganas, me voy para allá. Voy a dejar todo y me voy a ir a vivir para allá. Eso pasaba en el tiempo antiguo también. Nuestra gente se iba a vivir a ciudades nomás porque les escucharon, oh, en esta ciudad el puerto es grande, es maravilloso. Dice que tienen las mejores cosas de esto y lo otro. Y nuestra gente escuchaba y, oh, yo quisiera vivir ahí, me gustaría. Y te vas a vivir allá, ¿eh? Pues esos eran los gentiles que pueden creer en Yahweh Shai. Nuestra gente viviendo lejos de nuestra patria o nuestra ciudad, allá en Israel, en nuestra tierra, pero que a través de las generaciones se fue perdiendo la cultura original y los hijos de los hijos empezaron a adoptar las costumbres de la nueva ciudad. Eso es a lo que se refiere que Dios es Dios de los judíos y de los gentiles, hablando de los israelitas. Y hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Básicamente aquí lo que Pablo estaba diciéndoles que, hey, no importa si tú eras bajo la circuncisión, bajo la ley, que obviamente te es más provechoso que no vivir bajo la ley, pero no es por que guardas la ley que vas a ser salvo. Pero tampoco ustedes, no es porque ahora empiezan a practicar la ley que desconocían o ignoraban, que van a ser salvos. Va a ser por la gracia de Yahweh Shai. Ambos, la única manera, los de la circuncisión y los que vivían como paganos, la única manera de ser conectados a Dios es por Yahweh Shai. Eso es lo que Pablo les quería hacer entender. Es como hoy en día nosotros, hermanos, enseñando en las calles, que ya tenemos algunos pocos años, nosotros ya estamos practicando diferentes leyes. Las más comunes: guardamos el reposo, guardamos el día de la expiación, guardamos la Pascua, celebramos otras fiestas, pan sin levadura, fiesta de las trompetas, tenemos concilios. Básicamente tenemos vidas que se están rigiendo bajo los mandamientos. Pero cuando enseñamos y vemos a alguien que es sincero y está interesado en aprender, no utilizamos la ley y los mandamientos para decirle, hey, pero tú no puedes ser salvo si no es que no guardas estos mandamientos. No, primero les enseñamos de Yahweh Ba'ashin Yahweh Shai. Y con el tiempo, si es sincero, vamos a empezar a explicarle, mira, la ley nos enseña esto, la razón por la cual el Señor se enojó con nosotros fue porque pecamos haciendo esto y lo otro. Pero hey, ¿sabes qué? Primero hay que crecer en la fe. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh es el nombre de su Hijo. Él fue en la cruz un sacrificio para que ahora nosotros podamos regresar a Él. Y no utilizamos la ley para cerrarle la puerta a los gentiles, porque entendemos que por más que pasen los años y nosotros mantengamos estas leyes simples, eso no es lo que nos va a hacer salvos. Pero hay otros grupos israelitas donde andan en las calles queriendo machacar a hombres o mujeres que se acercan y preguntando, hey hermana, ¿por qué traes pantalón?
tú no deberías tener pantalón. Y esa mujer ni sabe que es israelita. Ni siquiera le has explicado que es una israelita, pero ya le estás diciendo que por qué está usando pantalón. Hombres que quizás te ven en el campo por primera vez y te acercas a preguntar y estos hombres ya están gritándote, ¿dónde están tus flecos en tu playera? Que ni siquiera tiene sentido ponerle flecos a la ropa interior. O están enseñando en la iglesia y a la gente que está caminando, gritando ¿dónde están tus flecos? Imponiendo la ley sobre israelitas que ni siquiera otra vez entienden que son israelitas. ¿Qué sentido hace eso, man? Primero tienes que razonar un poquito con ellos. Y ya cuando empiezan cuando empieces a ver que empiezan que el Señor está abriendo su mente para aceptarlo, ya después puedes empezar a decirle, mira, el Señor quiere esto, quiere lo otro, el Señor requiere estas cosas. Y si el Espíritu está trabajando en ellos o en ellas, Él lo van a aceptar, van a decir, hey, está bien, no sabía, ahora que lo sé, pues hey, lo voy a hacer porque entiendo que eso es bueno para mí. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, voy a cerrar con esto. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Ey, yapá, man. Yapá. Esta es la conclusión perfecta para cerrar este video. Solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Sí, porque cuando realmente tú tienes fe, cuando realmente crees en Yahweh Shai y en el sacrificio en la cruz, tú vas a decir, ok, entonces déjame hago lo que sé que es correcto. Porque cuando Yahweh Shai vino hace 2000 años, como el ungido, como el llamado Cristo, Él guardó la ley con gusto. Él guardó la ley sabiendo que la ley es buena. Yahweh Shai le dijo a los discípulos, hey, todo lo que les digan estos fariseos y maestros de la ley, háganlo. Porque es correcto, es bueno para ustedes. Pero no sean como ellos, hipócritas. Entonces, si las cosas fueran como el cristiano lo quiere pintar, de que la ley es maldita, la ley me condena, la ley es mala. Si eso fuera algo maldito, Yahweh Shai no lo hubiera guardado, man. Al contrario, Él enseñaba, impulsaba, hey, no te condeno, pero no peques más. ¿Qué es que? Hey, no te condeno, pero no quebres otra vez la ley. Guárdalo. Inténtalo. Lucha por obedecer. Que al fin del día eso es lo que hacemos, man, una lucha por la obediencia. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.